No es solo conseguir un trabajo, trabajar mucho, ahorrar dinero e invertir en un trabajo merecido y diversificado. Esto no lo es todo. Esta, entre otras frases, son las que estudiaremos brevemente en este video y te prometo que si lo ves hasta el final pensarás muy diferente económicamente a como piensas ahora. Resulta que esta, entre muchas otras frases, fueron dichas por Robert Kiyosaki. Es un escritor con el que tengo que admitirlo, muchas diferencias de pensamiento en algunas cosas, pero que también dice muchas verdades. Verdades muy crudas y que te van a chocar. Así que yo, como no seguidor de Kiyosaki en muchas de sus frases, haré este video para enseñarte solo las cosas que entiendo que verdaderamente suman de él y que necesitamos en cierta manera copiar y entender. Así que empezamos de inmediato con la primera frase para que nunca seas pobre si la sigues como debe ser. El sistema educativo nunca nos lo dirá. Moneda falsa, profesores falsos, activos falsos, porque ellos mismos son partes del proceso. Y paremos de inmediato ahí, que Kiyosaki, les dije, es muy crudo, pero nos puede enseñar bastante. Lo primero que él dice en esta frase: el sistema educativo nunca nos lo dirá. ¿Por qué? Porque él está muy en desacuerdo con que se enseñan mucho matemáticas, mucha lengua española o el idioma en el que usted esté estudiando, mucho naturaleza y cosas, pero no te enseñan sobre el dinero, que es una parte muy importante. ¿Qué pasa? Nuestro sistema educativo está muy ligado a lo académico. Eso no quiere decir que sea malo, pero sí que está incompleto. Entonces, en cierta manera estoy de acuerdo con él con lo del sistema educativo. Luego dice, moneda falsa. ¿Y por qué él dice moneda falsa? Recuerden, ya en varios videos lo hemos dicho y pueden ir al video que les dejo allí debajo, que explico cómo el dólar, el peso o todas esas monedas que le decimos fiat, las monedas de cada uno de nuestros gobiernos, se están devaluando. ¿Por qué? Porque en los 70, cuando Nixon era presidente de Estados Unidos, el dólar se salió del patrón oro y todas las monedas que dependen del dólar, como por ejemplo la mía, tal vez la tuya también. Entonces, él dice moneda falsa porque no está ligada a nada. Tú puedes imprimir como gobierno, tú puedes imprimir absolutamente todo lo que quieras y no hay ningún problema. Entonces, ya dice, el sistema educativo nunca nos lo dirá, moneda falsa. Pero también dice algo muy preocupante, que es lo segundo, y dice, profesores falsos. ¿Qué él critica sobre los profesores? Lo que él dice es que hay muchos profesores buenos, a eso no le llaman profesores falsos, obviamente. Él, de hecho, en cierta manera es profesor también. Entonces, eso de profesores falsos, él lo liga más a que muchas veces nos estamos llevando de consejos de personas que no son las más adecuadas y que muchos, esto es peligroso, han terminado siendo profesores porque era lo único que podían hacer. Imagínense que a veces seguimos consejos de personas que fracasaron en cierta manera en el tema del cual nos están enseñando a nosotros. Me explico. Un profesor de historia que quiso ser escritor de historia y no pudo y se tiró a profesor de una escuela primaria o de una secundaria, o un profesor que ahora da clases de finanzas supuestamente, pero era porque era asesor financiero y quebró su financiera. Entonces, al final, esto de profesores falsos, no estoy muy de acuerdo con Kiyosaki, pero sí que debemos depurar. Hagan su clase normal en todo lo que estudien, saquen la mejor nota. Sin embargo, vean bien de quién ustedes se llevan un consejo. Este es el primer consejo fuerte que les doy. En este video habrá muchos, así que quédate hasta el final. No serás rico nunca llevándote de todos los consejos que te dan en la calle. Eso es lo primero que podemos aprender de Kiyosaki con esta pequeña frase de solo 2 palabras que él dice, profesores falsos. Ahora dice, activos falsos. Un activo falso es aquel activo que tú entiendes que es un activo, pero realmente es un pasivo. Y aquí te digo, un activo es lo que lleva dinero a tu bolsillo, un pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, cuando dicen activos falsos, es por ejemplo, muchas veces vivimos en una casa o tenemos una casa en la montaña y entendemos que porque se está
sobrevalorizando esa propiedad porque se está cogiendo valor durante los meses o los años que la tenga, tú entiendes que es un activo, pero en realidad pagas un préstamo sobre ella, pagas servicios sobre ella, la luz, o sea, la electricidad, el teléfono, el internet o lo que sea. Tienes que pagarle tal vez a un jardinero o a una persona que esté haciendo el mantenimiento de la casa. Entonces, si no te está entrando dinero por esa propiedad, es un pasivo, no un activo. Por eso dice activos falsos. Sigamos con otra frase de Kiyosaki para criticarla o más o menos retuitear lo que él dice. Una vez entiendes cómo funciona el dinero, no volverás a repetir la frase. No, esto no me lo puedo permitir. Yo ya sé cuál es el juego del rico. Mi padre rico ya me lo enseñó diciéndome que yo ya sabía porque era banquero. De nuevo, el banquero está del lado del rico y es muy diferente de lo que te enseñan en el colegio. En todo el mundo, ¿qué es lo que te enseñan en la escuela sobre el dinero? La respuesta es nada. Y eso no es ningún error, yo lo sé y mucha gente lo sabe, porque la fórmula es hacer que la clase media siga trabajando duro y no enseñarles lo que saben los ricos. La pobreza duele. No me gusta y no me gusta el hecho de que el sistema académico sea tan corrupto. Sabemos que el sistema bancario es corrupto, la política es corrupta, pero tanto como el sistema académico. Una cosa son los bancos, otra la política, pero el sistema académico. Ahí es donde mandamos a nuestros hijos a estudiar y confiamos en ellos para que les den lo mejor. Y ellos saltándose algo tan fundamental como cuando eras niño, que le preguntabas a tu profesor, ¿cuándo nos vas a enseñar algo sobre el dinero? Nunca era la respuesta porque nunca lo harán. Y es que, profesor, ¿sabes algo? ¿Qué sabes? Compártelo entonces. Les dije que era bastante crudo este señor, pero bueno. Dice, la política es corrupta y eso lo sabemos. Creo que no podemos defender la política en ningún momento porque ya nos ha demostrado durante la historia completa que los seres humanos somos imperfectos. Y como imperfectos, cuando tenemos mucho poder, suele haber corrupción. Pero bueno. En el caso del sistema bancario, critica bastante que hay corrupción también. Un poquito ligado a la política, vamos a decir, pero no es lo mismo. Tampoco vamos a defender el sistema bancario porque sabemos cómo se maneja. Sin embargo, lo peligroso que dice Kiyosaki es que el sistema académico también es tan corrupto como la política. ¿Por qué? Porque, según él, te enseñan a ser clase media o a ser pobre, dependiendo de lo que te tengan que educar. Entonces no te enseñan sobre el dinero, sino sobre matemáticas, sobre lengua española. Aquellos que están viendo este video y que ya pasaron varios años de su graduación, díganme, ¿para qué han utilizado un trinomio cuadrado perfecto? Yo estudié ingeniería industrial, estudié administración de empresas y nunca he utilizado absolutamente ni un logaritmo, ni un trinomio cuadrado perfecto, pero sí es importante para varios trabajos. Que yo no lo haya ejercido no quiere decir que no se deba dar en esas carreras, no me malentiendan, sino que hay otras cosas que necesitamos. Por ejemplo, ¿por qué las escuelas no enseñan a cómo reportar impuestos? Eso le convendría incluso al gobierno, todo el mundo ganaría. No dice le convendría al gobierno, pero también ganan cuando ellos te caen y te piden más dinero. Pero bueno, al final de todo esto, estoy de acuerdo en un pedazo y en desacuerdo con Kiyosaki. De acuerdo porque realmente deberían enseñar las cosas como emprender, que hay sitios donde dan clases de emprendimiento. Sin embargo, hay otros que no. Por ejemplo, en una escuela pública no se tiene acceso a cómo emprender. Ni siquiera le abren la conciencia a que se podría emprender. Por eso terminan emprendiendo todos en cuanto a lo mismo. En una fritura, en un colmado, en una bodega, en cosas muy pequeñas, vamos a decir. Y no abren su mundo a lo digital, a lo que tenemos hoy en día. El mercadeo digital podría ser otra opción también, que es barata. Pero bueno, para no desligarnos del tema financiero, estoy de acuerdo con Kiyosaki porque se debería dar esas cosas, pero no estoy de acuerdo en que todo el sistema sea corrupto y que sea como algo, como una ley sin tener que decirla, que no le enseñen esto a la educación, a la clase media o a la clase baja, sino que se ha hecho así durante todo el tiempo
y digamos que hay intereses que no les conviene. Por eso están canales como este, y quiero que dejen su like aquí, porque les enseñamos cosas sin interés. A mí no me interesa esconderte absolutamente nada, así que termina este video porque esto es nada en comparación con lo que vas a aprender. Volvamos a la educación financiera. No es solo conseguir un trabajo, trabajar mucho, ahorrar dinero e invertir en un trabajo merecido y diversificado. Eso no lo es todo. El dinero es, o digamos la industria financiera en general es, algo compuesto por dos cosas, deudas y tasas. Lo falso empezó en 1971. Nixon cogió el dólar y lo sacó fuera del sistema monetario Gold Standard, y el dólar americano se convirtió en deuda. Y todavía les decimos a nuestros hijos que vayan al colegio, que consigan un trabajo, que se esfuercen, que ahorren dinero y que no se endeuden. Pero ¿quién les dice que hagan esto? ¡Qué ridículo es! ¿Para qué ahorrarás y para qué trabajarás si lo pueden imprimir más rápido de lo que tú trabajas? ¿Por qué sigues ahorrando si eso lo imprimen? Los ricos no trabajan por dinero. Peligroso, muy directo, pero real. Totalmente real lo que dijo aquí. ¿Qué pasa? Si nos educamos a simplemente ahorrar nuestro dinero para que se pudra, sí, es por nuestra ignorancia, tal vez porque no tuvimos acceso a una buena educación financiera. Tener un dólar ahí parado cada vez pierde más su poder de compra, su poder de que un dólar hoy te compra un café, pero mañana no da ni para el azúcar del café. Y es ahí lo peligroso, que nos deberían enseñar eso en el colegio. Entonces lo que él dice es, yo no le puedo enseñar a mis hijos a ahorrar un dinero que realmente es solo una promesa del gobierno de que eso vale para algo. Ya no es que tú tienes un billete porque eso significa tantas onzas de oro en el banco, sino que simplemente un billete porque Estados Unidos dice que eso funciona. Pero, ¿y si al final están imprimiendo más? Eso hace que ese dólar que yo tengo en la mano se devalúe, no valga tanto. ¿Por qué? Porque hay más en el mercado. Entonces la gente no le da tanto aprecio a algo que ya hay mucho más. No sé si entendieron por ahí, pero si no entienden eso, miren el video que tengo aquí debajo que explica muy bien lo que es la inflación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Kiyosaki? Básicamente, endeúdense con deuda buena. Si el dinero es falso, entonces un activo es bueno para tú estar fuera de eso. ¿Qué hace Kiyosaki? Él tiene dinero en Bitcoin, que antes no creía en Bitcoin, ahora cree. Tiene dinero en bienes raíces, que es su fuerte más grande. Tiene más de 7,000 propiedades alquilándose. Entonces, ¿qué hace? Él simplemente trabaja con el dinero del banco. Una de las peores cosas que podemos decir es, no tengas deuda. Pero eso es un apalancamiento. Deudas buenas, no es una deuda para comprar un carro, no es una deuda para comprar tu casa para vivir, no es una deuda porque al final, si te endeudas con esas cosas y cobras menos de lo que puedes pagar, es muy peligroso. Sin embargo, una deuda para hacer un negocio con una vivienda que no pierde su valor es algo muy diferente a comprar una vivienda porque quieres vivir en una casa más grande de lo que puedes vivir, Diferenciemos eso. Al final, ahorrar dinero no funciona de nada y lo he dicho en varios videos. Ahorrar dinero es muy bueno cuando estás reuniendo para hacer un negocio. Por ejemplo, Warren Buffett ahora mismo tiene miles de millones de dólares guardados simplemente preparándose para una caída. Eso es inteligente. Pero tenerlo escondido en una cajita o debajo de tu colchón no funciona. En el colegio nunca sabes si tu profesor es de verdad o no. Y de ahí nace la figura del profesor falso. Y con eso del profesor falso es exactamente lo que le dije al principio. No sabes si ese profesor realmente te está dando un consejo que funciona. Entonces, ¿qué haces? Este profesor me está hablando, pero investiga. ¿Quién es ese profesor? ¿Le va bien en la vida? Entonces tal vez debería seguir su consejo. ¿Le va mal en la vida? Entonces escribe lo mismo que él dijo en el examen para que saques A y luego te vas con tu mente totalmente en blanco porque eso no funcionó. A menos que sea académico. Si es un profesor que te está enseñando matemáticas, él no tiene que ser exitoso para enseñarte matemáticas, sino saber matemáticas y saber ser un buen pedagogo, o sea, llevarte la información a tu cabeza. Pero cuando te están hablando de dinero,
cuidado, cuidado, cuidado a quién escuchas. Le dije a mi padre rico, quiero que me enseñes sobre dinero. Y me dijo, ¿y por qué debería enseñarte? Si te enseño, vas a tener que trabajar para mí y de gratis. Pero yo le pregunté, ¿por qué de gratis? Porque cuando le conté eso a mi padre pobre, me dijo que se había vuelto loco. Pero mi padre rico me explicó, porque si te pago, pensarás como un empleado. Tu mente cambiará. Si aprendes a no trabajar por dinero, serás realmente rico. ¡Qué poderoso es esto! Si tú le das a alguien un cheque, su cerebro se apaga y la promesa de una pensión, un trabajo seguro, que es como un pasaje al cielo después de que dejes de trabajar, entonces te nublan la vista. Es mejor darle al hombre un pescado, su comida del día, o enseñarle a que pesque y comer toda la vida. Aquí estoy al 100% de acuerdo con Robert Kiyosaki. No puedo ser su hater, con esto soy su lover. ¿Por qué? Nos prometen una pensión que cuando estemos libres, porque vemos este trabajo de 8 a 5 como si fuera una cárcel y que me dan un sueldo y él dice, oye, si te dan un cheque, lo que te nublan la vista, no te dejan ver más allá de ese trabajo. Entonces te prometen una pensión para que cuando tengas 65 años vas a recibir un sueldito mínimo para poder aguantarte durante la semana, pero ya se acabó tu vida. Entonces, no te lleves de que te den el pan de cada día, sino piensa en el futuro. Piensa a largo plazo. ¿Cómo quiero ser dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Cómo quiero hacer al final de este año, que es mediano plazo? Al final, eso de pensar en la pensión solamente es bueno cuando estás haciendo una inversión, pero no cuando estás queriendo recibir verdaderamente un dinero de un trabajo seguro, porque si el empleador de repente quiere reducir personal y el personal que va a reducir eres tú, no es tan seguro. Te liquidan y eso te dura 3 meses nada más. Y tienes que buscar otro trabajo. Al final, si estás pensando a futuro, no digo que todos los trabajos son malos. Hay trabajos que te pueden convenir. Pero si piensas a futuro, puede que haya una inversión que puedas hacer con ese trabajo que te está ingresando y no gastar el dinero completo de ese trabajo seguro. Vamos entendiéndonos, ¿verdad? Seguimos con Kiyosaki. Se piensan que su casa es un activo y en realidad es un pasivo. Para entender si algo es un activo o un pasivo, debe haber flujo de efectivo positivo. Si algo saca dinero de tu bolsillo, es un pasivo. Si el flujo de efectivo es positivo, es un activo. Soy dueño de 7,000 propiedades en alquiler. Todas ellas son activos. Cada mes el dinero viene a mi bolsillo. Y sin embargo, mucha gente tiene una casa en la montaña y saca dinero de sus bolsillos. Luego se arruinan y no saben por qué. Esto creo que lo expliqué al principio del video, y es que muchos piensan que porque compré una casa que está viviendo un primo, yo se la presté, pero siguió pagando el préstamo de esa casa. Como se está valorizando esa propiedad, yo estoy ganando dinero. Muchas veces es hasta producto de la misma inflación, pero también se valorizan las propiedades en buenas zonas. ¿Qué pasa aquí? Si quieres llamarle activo a algo, tiene que entrar dinero a tu bolsillo. Si saca, aunque sea un peso, ya es un pasivo. Es una responsabilidad que tengo de sacar dinero todos los meses para allá. Entonces, si tú compraste, por ejemplo, un apartamento para un Airbnb, que está muy de moda ahora, y ese Airbnb, no, yo solamente tengo que sacar algunos $200 de mi bolsillo para pagar el préstamo, porque el Airbnb paga el resto del préstamo. Si estás sacando dinero de tu bolsillo, sigue siendo un pasivo. No es una buena inversión. Estás sacando $200 mensuales, es verdad, es mucho menos de lo que cuesta el préstamo de este apartamento, pero una inversión debe traer dinero a tu bolsillo y así es que le podemos llamar activo. La razón por la que los ricos no trabajan por dinero es principalmente por los altos impuestos. Explico. Hay 3 maneras de ingresos: ganancias, trabajos e ingresos pasivos. El ingreso que proviene de una ganancia es si tengo un trabajo fijo, por ejemplo, de doctor o programador, y así trabajo para conseguir lo que estoy ingresando. Pero si compro una manzana por $10 y la vendo por $20, entonces eso es un ingreso de trabajo o ingreso de capital. Pero el último de los 3 ingresos que dije, el ingreso pasivo, es el flujo de fondos y no lleva impuestos. Entonces viven haciendo protestas en las cuales piden que apliquen más impuestos a los ricos. Y yo les digo, buena suerte con eso. Mucha gente se queja de que los ricos no tienen muchos impuestos. Y es porque no entienden estas 3 maneras de ingresos. Es que los ricos no tienen trabajos, tienen activos. ¿Qué quiere decir Kiyosaki con esto? No es que los ricos evaden impuestos. Es que los ricos no van de un 8 a 5 y le quitan de ahí.
tienes que leer bien en tu país qué te pide el gobierno para pagar impuestos. Te puede pedir, por ejemplo, que un 30% del sueldo del mes, o te puede pedir que tu ganancia del 10% del año tú me la tienes que dar también. Pero lo que no te dicen es, si tienes 30 casas, tienes que pagar lo que valen esas 30 casas. Te pueden poner un impuesto, por ejemplo, en mi país lo hay, un impuesto mínimo de impuesto sobre la renta que se paga anualmente. Sin embargo, al final, la gente no lo ve como muy grande. No ve como que él es demasiado rico, él debería pagar más. Pasa mucho con Jeff Bezos, el de Amazon. Dicen, él no paga nada porque él de repente dice que un yate de lujo, que en eso sí no estoy de acuerdo, que un yate de lujo es parte de su trabajo, que lo necesita, y entonces lo descuenta de sus impuestos. Pero esto es porque saben esos tres tipos de ingresos que nos dice Kiyosaki y saben cómo restar sobre eso. La educación financiera es dinero al bolsillo. Eso es lo que quiero que se queden con todo esto que dijo Robert Kiyosaki. Edúcate financieramente. Mira videos como este. Busca libros. Busca otros canales que hay muy buenos en YouTube. Tienes que educarte financieramente y es la mejor inversión de tiempo que vas a hacer en tu vida. La mayoría de gente ahí fuera son pobres y llevan los niños al colegio. No aprenden esto. Muy poca gente estaría de acuerdo con lo que yo hago. Generar millones y millones de dólares y pagar cero en impuestos. Mi padre rico me lo enseñó jugando al Monopoly. 4 casas verdes, un hotel rojo. O también me hablaba de la forma en que lo hace McDonald's. A diferencia de lo que muchos piensan, McDonald's está en el sector inmobiliario. Sí, venden hamburguesas, pero compran una agencia inmobiliaria y así no pagan impuestos. ¿Conocen a un señor llamado Jeff Bezos? Tiene miles de millones de dólares. ¿Y cuánto crees que paga de impuestos sobre estos miles de millones de dólares? Cero. Y todo es legal. Cualquiera podría hacerlo. Pero la gente carece de educación sobre ello. Una vez que entiendes cómo usar la deuda como dinero, nunca podrás decir no. Esto no lo puedo comprar. Pues los bancos... el de una vez que entiendes cómo usar la deuda como dinero, eso no lo pongas, Rubén, eso va en otra. Exactamente lo que te acabo de decir. Mira, me adelanté a Kiyosaki un poquito. Y es que al final, si aprendes a usar tu buen flujo de efectivo que va entrando dinero, se te hace todo más fácil. Pero tienes que empezar desde cero a lograr ese crédito. He hecho varios videos también, búscalos, donde explico cómo deberías de tal vez tener una tarjeta de crédito y no pagar el mínimo, sino utilizarla conscientemente. No tienes que utilizar el límite completo, sino que pagarla toda completa todos los meses, el corte completo. ¿Por qué? Porque eso va generando crédito. Si tienes un préstamo, que sea un préstamo bueno, un préstamo de algo que va a traer dinero a tu bolsillo, y así es que ellos nunca pagan impuestos. ¿Por qué? Porque simplemente las propiedades que tienen se pagan por sí solas en el préstamo de su banco y no tienen que pagar impuestos de que ellos tienen una deuda. Pónganse a pensar, ¿qué gobierno te cobra sobre tu deuda? ¿Qué gobierno dice, bueno, no, tú tienes 3 préstamos de $20,000 cada uno, son $60,000, me tienes que dar $5,000 de eso? Eso no existe. Entonces, simplemente usted tiene que tener activos que se paguen por sí solos y tal vez que también dejen un flujo positivo de efectivo en su bolsillo. Una vez que entiendes cómo usar la deuda como dinero, nunca podrás decir no, no me lo puedo comprar. Los bancos te darán el dinero. Después de la crisis del 2008, el banco me dio $300 millones sin tasa alguna. Cuando le pregunto a la gente promedio, ¿por qué no utilizas las deudas como apalancamiento? No saben qué decirme, ni siquiera pueden pedir un préstamo. Porque hay scores y sus scores de créditos son muy malos para que les presten dinero. Los profesores del colegio no podrían enseñarte esto, básicamente porque ni lo conocen. ¡Bam! Creo que me voy adelantando a todas las cosas que va a decir Kiyosaki y hasta ahora fui hater al principio. Yo sé que lo critico mucho con varias cosas que me parece hasta medio vendehumo, pero en esta tiene total razón. Y es que no te puede enseñar un profesor algo que no sabe. Por eso él dice mucho de los profesores falsos. Yo le llamaría simplemente que un profesor es experto en un tema. Un profesor de matemáticas o de lengua española no te puede explicar de finanzas. Y la finanza debería enseñarse en el colegio. Pero bueno, quitando a un lado los profesores, esto de apalancarse con deuda es precisamente lo que te vengo diciendo.
tienes que tener un buen score de crédito para que el banco te pague, para que el banco te preste dinero, porque sabe que su dinero está garantizado contigo. Vas a alquilar una propiedad, o sea, vas a comprar una propiedad para alquilarla a otra persona. Entonces, tira bien los numeritos, saber que eso de una manera pesimista funciona totalmente. Entonces, optimista, tendrás para pagarle al banco y seguir ganando dinero a tu bolsillo también. No sabes si algo es un activo o un pasivo hasta que pueda ver hacia dónde va el dinero. El gobierno quiere que proporcione casas, quiere que proporcione trabajos, quiere que pida dinero prestado, porque así es como se genera el dinero, a través de la deuda. Todo el mundo podría hacer lo mismo, si hubiesen tenido la educación financiera y el conocimiento adecuado. Y es que la pobreza se pasa entre generaciones. Sí, porque es una manera de pensar, es una actitud. Y es muy simple, cuando la gente me pregunta ¿cómo lo puedo parar? Es nunca diciendo no puedo pagar esto. La pregunta adecuada es ¿cómo lo podría pagar? La razón por la cual tengo mucho dinero es porque no digo que no puedo pagarlo, sino que me pregunto ¿cómo puedo hacerlo? Y lo hago. Cuidado aquí, ya venía muy lover de Kiyosaki, tengo que pararlos. Yo entiendo que no todos somos Robert Kiyosaki. No todos podemos comprarnos todo lo que queremos, ¿entiendes? Pero es que él no está hablando de comprar un Lamborghini, de comprar un Porsche, de comprar un Honda Civic del año. Él está hablando aquí de comprar cosas que le van a traer más dinero a él. Y ahí es que él se pregunta, ¿cómo puedo comprarlo? Si vas al banco y te dicen que no, pregúntales qué tienes que hacer para que te digan que sí. Y trabaja para que te digan que sí. Trabaja para que el banco te quiera prestar, subir tu score de crédito, que es más importante aún tener ese score de crédito bueno que tener un viaje de dinero abajo de tu cama, en tu bolsillo. Decimos viaje a los no dominicanos, decimos viaje a mucho. Mucho dinero es un viaje de dinero. He cometido muchos errores, pero así es como he aprendido. ¿Cómo puedo hacerlo? La gente pobre, igual que mi padre pobre, dicen simplemente no lo puedo comprar. También escucho frases como ¿qué crees? ¿Que estoy hecho de dinero? Soy profesor, no puedo pagar por eso. Y yo mismo me autoinculqué esa idea. Pero esta es una idea que la gente puede cambiarse ahora mismo. Basta de decir no puedo y empiecen a preguntarse ¿cómo puedo hacerlo? Es como la vez que pedí $300 millones prestados. No podría permitírmelo. Y cuando fui a preguntar por ellos, me rechazaron muchas veces. Y cada vez que le enseñabas mis finanzas al banco, les decía, ¿por qué me rechazas? Y me dijeron, así es como son los requisitos de los números aquí. Yo les dije, si puedo mejorar estos números, ¿podría volver de nuevo a pedir dinero prestado? Y me dijeron, pues claro que sí. A esto se le llama rechazo, al igual que cuando mi esposa me rechazó durante 6 meses. Y hoy en día estamos juntos. La mentalidad debe ser, si otros lo pueden hacer, yo también puedo. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo lograrlo? Las palabras se hacen realidad. Ahí lo escuchan, te pueden rechazar 1000 veces, pero simplemente trabaja para que te digan que sí. Y uno dice, no, pero uno va a estar todo el tiempo trabajando para que el banco haga lo que quiera contigo. El banco, si se utiliza de una manera inteligente, puede servirte de apalancamiento. Puede servirte para no invertir con tu propio dinero. Ojo, eso es si inviertes en cosas inteligentes. No vayas a invertir en un trabajo, en un negocio que no estás seguro que va a funcionar. No, yo quiero abrir un restaurante y no sabes nada de restaurantes. Hay restaurantes que funcionan, pero sabes que la mayoría de los restaurantes todos quiebran. Más del 90%, busque ese dato también. Entonces, tienes que saber en el mercado que te estás entrando, educarte, asesorarte con un asesor financiero que sepa sobre ese tema. No todos los asesores financieros saben sobre todos los temas. Y hacer los negocios de manera inteligente, pero apalancándote con el banco. La Biblia dice, la inteligencia crece a partir de los errores, de subidas y bajadas, o sobre lo que has aprendido. Creo que aquí Kiyosaki está hablando de una parte de la Biblia que dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Esto tal vez no sea cristiano, pero es más una frase en la cual apoyarse para aquellos que sí son creyentes, en que al final de todo, esa sabiduría la vas construyendo en el camino. Y este tipo de videos te pueden abrir ese camino, te pueden abrir la mente a que, wow, yo tengo toda mi vida ahorrando dinero, guardándolo debajo de la cama,
o peor aún, dejándolo en una cuenta de ahorro en el banco que no me genera nada, sino que al final se está muriendo. No, me dan intereses. Bueno, los intereses son menores que incluso la inflación que tenemos hoy en día, así que estás perdiendo dinero teniéndolo ahí. No es que gastes todo tu dinero, es que vayas pensando en qué invertirlo para que en un futuro tengas ese activo que te genere dinero y además pagues pocos impuestos o ningún impuesto de ese activo. El mundo inmobiliario es como es, pero lo que he aprendido me ha hecho rico, no el dinero. Este mundo me enseñó sobre el dinero para hacer dinero y creo que todos los seres humanos tienen un mal momento en sus vidas. Pero si entienden bien el mensaje, una nueva vida empezará. Sin embargo, si no entienden el mensaje, seguirán decayendo. Me convertí en rico porque no necesito dinero. Esto lo puedo utilizar para hacer más dinero. Pero ¿cómo se llega a este punto? Cometí muchos errores. El problema es que la gente tiene miedo a cometer errores, miedo a fracasar. Importantísimo cómo termina Kiyosaki, la última frase que vamos a analizar en este video. Y es que muchas veces nos abstenemos de hacer negocios porque entendemos que vamos a fracasar. Si usted piensa bien un negocio, si usted tira bien los numeritos, si se asesora, si sabe de alguien que le ha pasado algo parecido y ha funcionado, tal vez en su zona, tal vez en otra zona, y cree que usted puede adaptarlo y tenerlo en su zona, cuando viene a ver es un buen negocio. Pero ¿qué pasa? No es simplemente con pasión. La pasión es enemiga de los negocios. Es aquí, libretica de dinero, un Excel con un asesor financiero que sepa. Pero tú, ¿qué aprendiste sobre Robert Kiyosaki y su manera de pensar? ¿En qué estás de acuerdo y en qué estás en desacuerdo con este escritor? Yo dije en qué estaba de acuerdo y en qué desacuerdo. Algunas sí, otras no. Te leo en los comentarios y mira este video hablando de errores. Ese fue el error que casi me llevó a la quiebra. Dale ahí.